Bienvenidos a Condón en la Mesa, el podcast innecesario y que nadie pidió. Hablamos de todo lo que no se habla en la mesa. Y como ya saben, este podcast habla de todo un poquito. Podemos hablar de miedo, de entretenimiento, chismes, invitados, lo que sea. Y hoy, la verdad es que no tenemos invitados. No hubo presupuesto, no tuvimos a nadie esta semana, pero acá estoy yo y les voy a contar cosillas de terror, porque la verdad cuando estoy solo me gusta mucho el tema, me gusta mucho hacer reels y contenido de esto, pero ya saben que soy un estupidón y a veces me gusta decir también cosas estúpidas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con dos historias que me llamaron mucho la atención. Una ya me la sabía, es bastante conocida, pero es uno de mis temas favoritos. Y estamos hablando de los viajes interdimensionales, de las realidades paralelas. Es casi un hecho que las realidades paralelas existen. El universo es tan infinito que la posibilidad de que nos encontremos a otro de nosotros mismos o a otro universo o planeta igual que nosotros es muy alto. Y esto no lo dicen los rumores o las teorías conspirativas, esto lo dice la ciencia. ¿Qué ciencia? Busquen, porque me da pereza decírselos. Tal vez lo ponga en otro episodio, pero bueno. Entonces, vamos a hablar de este caso tan conocido que se llama el hombre de Tauret. ¿Un viajero entre dimensiones o solamente una teoría de internet? Y es que en 1954, en el aeropuerto de Haneda, Tokio, Japón, aterrizó un hombre. Un hombre que parecía vestir ropa súper normal, que se veía tranquilo. Se baja del avión, pasa a migración y la o el oficial, a la hora de revisar su pasaporte, se da cuenta que este pasaporte corresponde a un país llamado Tauret. Claramente las alarmas suenan y la o el oficial de migración cree que este pasaporte es falso y que obviamente está tratando de ingresar ilegalmente. Sin embargo, no se alarma la autoridad, empieza a ver el pasaporte y se da cuenta de algo muy extraño. Y es de que el pasaporte es de Tauret, pero tiene sellos verídicos de otros países de Europa e incluso de Japón. Y estos sellos son auténticos, lo que hace pensar a los oficiales de que esta persona entró anteriormente a Japón con este pasaporte. El caso es tan extraño que las autoridades pasan a este viajero a un cuarto, segunda revisión, y le preguntan y le dicen ¿de dónde eres? Él le dice soy de Tauret, y le dice este país es inventado, no existe. Él jura que sí, yo soy de Tauret, yo vengo de ahí. Les empieza a contar que hablan, y esta persona habla un idioma que es francés como lengua materna, pero también japonés, y conocía varios idiomas de Europa. Entonces estas personas se quedan muy extrañas, dicen que en su país hablan francés. Entonces los oficiales, no convencidos, pero intrigados, sacan un mapa y le dicen a este pasajero, ok, apúntame dónde está tu supuesto país. Y esta persona apunta en donde debería estar Andorra. Y dice, este es mi país, pero este no es mi país. Este mapa aquí no está mi país, dice Andorra, pero yo soy Tauret. Lo inexplicable. Las autoridades empiezan a sentirse muy confundidas porque este hombre parece estar muy nervioso, no porque esté mintiendo, todo lo contrario, sino porque parece estar diciendo la verdad. Y si alguna vez han visto Alerta Aeropuerto o algo así, saben que estas personas están capacitadas y entrenadas para ver cuando una persona miente. Sin embargo, este pasajero no demostraba esas señales, no parecía que estuviera mintiendo, no parecía que estuviera tratando de ingresar ilegalmente. De hecho, su apariencia, sus maletas, todo era completamente normal. Las autoridades deciden llevarlo a un hotel y hospedarlo en una habitación, haciendo guarda, mientras deciden qué hacer con él. ¿Por qué?
porque no sabían realmente de qué país era. Entonces no lo dejan entrar, pero al deportarlo no saben a dónde enviarlo. No saben. No cumple con los requisitos de un francés, no cumple con los requisitos de un japonés. Y de verdad, al llamar a diferentes embajadas, no cumple con ningún requisito de ningún país. Pasan 24 horas y al día siguiente pasa una de las cosas más inexplicables hasta el día de hoy. Los oficiales encuentran que su habitación está totalmente sellada, no se puede abrir, y cuando logran romper la puerta y entrar, el hombre desapareció. Y no es que se tiró de la ventana, no es que escapó, simplemente desapareció. No habían registros de él, de sus maletas, de que alguna vez estuvo en esa habitación. De hecho, parecía como si no hubiera habido nunca nadie. Hasta el día de hoy no se sabe si solo es una leyenda urbana, si el gobierno verdaderamente encubrió esta historia o si de verdad fue un caso de un viajero interdimensional que por un día y por cosas de la vida se metió a nuestra dimensión por error. Esta es la primera historia y a mí me encanta. Es una historia que tiene mucho tiempo. Yo personalmente creo en los viajes interdimensionales. Creo que es posible. Les voy a contar otra historia de un viaje interdimensional. Les voy a contar dos. Yo la verdad amaría vivir un glitch de la Matrix o algo así. Y de hecho en esta oficina, que estamos grabando en la oficina de Bashkers, Costa Rica, nos pasó algo muy extraño un día. Y fue que yo y 3 colaboradores más fuimos a un restaurante de comida rápida que queda cerca de acá. Queda como a 1 kilómetro. Y para nosotros, pues, era muy usual. Nosotros nos montamos al carro, bajamos, obviamente, y nos fuimos a este restaurante. Pasamos por el autoservicio, compramos y nos devolvimos. Hagan de cuenta que no nos toma ni 5 minutos ir al restaurante y volver. Donde más duramos, obviamente, es en la orden y pagar y todo esto. Entonces, es decir, si vamos en carro y nos devolvemos en carro, realmente nos toma 2 minutos tal vez. Sobre todo fuimos de noche, muy de noche. Entonces no había nada de tráfico, no habían carros, no había nadie en la calle. Y era oscuro. Nosotros pues fuimos al restaurante, compramos todo y regresando, que hemos recorrido este camino hace 3 años, o sea, nos lo conocemos y siempre ha sido el mismo, pues veníamos hablando y diciendo bromas y todo, hasta que de repente sentíamos como que todos paramos por un extraño momento y no sabíamos dónde estábamos. Para que ustedes tengan una idea, del punto A al punto B, de la oficina al restaurante, es una línea recta, o sea, es derecho. No hay curvas, no hay que tomar entradas, es simplemente siga, llega y devuélvase. Y nosotros sentíamos que estábamos manejando muchísimo más tiempo de lo normal. En un punto el carro desacelera y la persona que está manejando me dice: Pablo, ¿dónde putas estamos, mae? Y yo vuelvo a ver y digo yes. Y me quedé viendo y les juro que el lugar era como conocido pero desconocido. Hagan de cuenta que yo he estado aquí muchísimo tiempo, muchísimos años, y todos empezamos a ver a nuestro alrededor, y como que el carro avanzaba y sentíamos como que no llegábamos a ningún punto, hasta que allá al fondo vimos un poste de luz que reconocimos y fue como: no, tienes que seguir recto o derecho, como le digan, siga recto, y como que llegamos. Y es una historia muy breve, muy corta, pero cuando llegamos todos nos quedamos como en silencio fuera de la oficina y dijimos: esto fue rarísimo. Nunca nos habíamos tardado tanto. Nunca habíamos visto los edificios y las casas que veíamos al lado. Nunca. Pero yo no le tomé mucha importancia, la verdad. Lo que me extrañó muchísimo es que el día siguiente estaba yo caminando ya de día por la oficina o para la oficina, y verdaderamente empecé a ver casas que nunca había reconocido. Y de hecho el día de hoy, y de hecho le puedo comentar aquí a mi
invitado a México, le puedo mostrar mañana casas que nunca había visto en mi vida. Y llevo 9 años acá. Entramos por un momento en otra realidad. Hay más casas ahora. Somos distraídos y tal vez sentimos el viaje muchísimo más largo de lo que era. No sé. Pero es lo más cercano que yo he estado a un glitch en la Matrix. Vamos a cambiar ligeramente el tema. Y hoy les voy a contar una historia que la verdad yo nunca había escuchado. Ahorita me acabo de meter a indagar un poquito más. Les voy a contar la historia de Sana, la mujer salvaje del Cáucaso. Esto es a finales del siglo XIX. Esto está muy registrado y me acabo de dar cuenta que hay fotos. Entonces, ya sea que las pongamos aquí o las investiguen. Tengo que leerlo porque no puedo decir muy bien el lugar. En ese tiempo le decían Ochamchira, Abjasia, Cáucaso. Hoy en día el país, no el estado de Estados Unidos, el país llamado Georgia, por África. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que se dice, y no solo se dice, esto es cierto y está comprobado, de que había una mujer en una aldea, ya saben, una aldea africana, sin muchos recursos, es el siglo XIX, sin muchos recursos, mucha tecnología, que era conocida porque le decían la mujer Yeti en ese idioma. Era una mujer sumamente peluda, parecía un Yeti y tenía muchísima fuerza. O sea, está registrado aquí que podía levantar piedras de más de 80 kilos con facilidad. Podía sobrevivir al frío extremo sin ropa ni refugio adecuado. Y algunos testigos aseguran que tenía sentidos extraordinarios, como que por ejemplo ella podía percibir y oler animales y escucharlos a kilómetros de distancia antes de que los aldeanos los vieran, lo cual le permitía cazar de una manera sumamente efectiva. Los aldeanos, al estar intrigados por esta mujer, van y la secuestran por efectos de lo que hicieron. Yo creo que esa es la palabra adecuada. La secuestran y la obligan a vivir en la aldea, ya que le ven muchísima utilidad. Como ya les comenté, una de estas utilidades, poder cazar. No fue fácil capturar a esta mujer, y la llaman Sana. Ellos la encierran durante años en la aldea y logran domesticarla, por así decirlo. Y hablo de domesticarla porque no la consideraban un ser humano tal cual. Ahora, la parte turbia es que a Sana la obligan a reproducirse con miembros de la aldea, con la esperanza de que sus descendientes salgan con estas mismas habilidades y estos mismos sentidos. Entonces, básicamente, a ella la fuerzan a reproducirse y sus descendientes, cuando crecen, no tienen las mismas habilidades que ella. ¿Cuáles son las teorías? ¿Y qué era esta mujer? Se cree que ella era un relicto de especie arcaica. O sea, era un tipo de neandertal que logró sobrevivir, tal vez, y no se sabe en esto. La evolución no fue lineal. O sea, mucha gente cree que los homínidos fueron lineales y fueron evolucionando. Realmente no. O sea, habían muchos tipos de homínidos y homo sapiens y así. Bueno, homo sapiens somos nosotros, ¿verdad? Pero homínidos al mismo tiempo peleando y se dio a la selección natural. Entonces se cree que ella era el último de su especie, ¿verdad? Y se cree que era una neandertal incluso, que logró sobrevivir. Un homínido salvaje del Cáucaso, como le decían ahí. O bien que tenía una condición genética. Esta es otra teoría que se llama hipertricosis, un crecimiento excesivo de vello, y acromegalia, un desarrollo anormal de huesos y tejidos, lo que la hacían ver un poco como un yeti.
En el 2015, un equipo dirigido por el genista, es una persona que se encarga del gen humano, Brian Sykes, analiza el ADN de algunos de sus descendientes, de los descendientes de Sana, o sea, que hoy en día pues se siguieron reproduciendo hasta que el siglo XXI pues siguen acá. Y sí confirmaron una ascendencia subsahariana, o sea, del África occidental. Sin embargo, sus características físicas y fuerza sigue siendo un misterio total. Un dato curioso es que en la misma región aún circulan leyendas de seres salvajes similares que viven escondidos en las montañas. O sea, todavía creen que existen seres así. Esta historia es muy curiosa porque hay pruebas científicas de sus descendientes, ¿verdad? Y aparte, no es descabellado para los científicos pensar en que en algún momento del siglo XIX todavía habían vestigios de homínidos. Realmente se conoce muy poco más de este caso, pero a mí me parece increíblemente interesante. Y es que yo siempre, esto ya es personal, siempre he pensado que el yeti, el pie grande y todo puede ser que sea un tipo de homínido, un tipo de simio o primate que simplemente quedó rezagado por la evolución y vive totalmente escondido o sobreviviendo. A mí los críptidos me parece un tema muy interesante. En algunos creo y en algunos no, pero como lo he comentado, pues Fepo y yo tuvimos una experiencia donde vi un críptido que jamás había escuchado o visto en mi vida. Ya no me acuerdo, el skin crawler. Y después de ahí ya no sé ni qué creer. Porque fue una de las experiencias más surreales que he visto. Pero bueno, siguiendo con Don en la mesa, les voy a contar otra cosa. Y es de que, ¿saben qué? Si ustedes están aburridos, a mí me parece muy interesante de que muchos de mis amigos es como, no, es que cuando yo me meto al Uber, yo no le hablo, me pongo audífonos. Y bueno, yo a veces sí me meto en ese mood, pero a mí me encanta hablar con Ubers. Me parece que es algo sumamente interesante. Y la pregunta que yo siempre les hago, y que 7 de 10 me cuentan algo interesante, es ¿qué es lo más raro que te ha pasado siendo Uber? ¿Alguna vez te ha pasado algo extraño? Y aunque las dos historias que les voy a contar hoy no son precisamente paranormales y no le pasó al Uber haciendo Uber, le pasó al Uber en su trabajo anterior. Así que les voy a contar estas dos historias que para mí están muy, muy creepy, sobre todo porque son reales. En San Valentín de este año 2025 me monté en un Uber que me estaba llevando a mí y a una chica a una cita de San Valentín. Y bueno, era muy largo, San Valentín, mucho tráfico, muchas presas. Y yo dije, a ver, ¿qué es lo más raro que te ha pasado siendo Uber? Y él me dijo, bueno, siendo Uber no me ha pasado muchas cosas, pero en mi trabajo anterior sí. Yo le dije, ¿y en qué trabaja? Y me dijo, yo era parte del organismo de investigación judicial, conocido en Costa Rica como el OIJ. Para que los de otros países sepan que es básicamente un policía especial, ¿ok? Como un agente especial, ¿no? Para situaciones muy extremas, tal vez. Como tal vez narcotráfico, secuestros, o sea, un agente especial, ¿verdad? Y yo le dije, bro, cuénteme. Y me contó dos casos que me parecieron sumamente perturbadores. Y es de que el primer caso dice que pasa y los dos casos de hecho pasaron en estos barrios, pasa en un barrio muy de alta clase, por así decirlo. Me dijo que pasó en Escazú, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué pasa? Me cuenta él de que era unos condominios, un residencial donde estos que las casas son todos iguales y viven uno al lado de la otra y todo el asunto. Y resulta que una familia escucha que la casa de al lado, la mujer, o escuchan gritos de una mujer totalmente desesperada, así de que está gritando por su vida, está llorando, y ellos piensan, claro, un pleito, ¿verdad? Hay violencia intrafamiliar. Entonces ellos llaman a la policía y la policía les dice que no pueden entrar
al condominio, no pueden entrar al residencial. ¿Por qué? Porque es prohibido, necesitan una orden de cateo, ¿verdad? Una orden de allanamiento. Entonces, básicamente, la policía procede a pedirle al fiscal o al juez, perdón, que le den una orden para poder entrar a la casa y ver qué está pasando. O sea, hagan de cuenta que si creo que el Uber me comentó que esto pasó a las 10 de la mañana y ellos pudieron entrar hasta las 6 de la tarde, porque hasta las 6 de la tarde consiguen el permiso y el acceso, y el protocolo de ellos les obliga a, antes de entrar a la casa, tener una estrategia, ¿verdad? Entonces, ellos afortunadamente encuentran dentro de este complejo residencial, encuentran una casa que es exactamente igual por dentro, y obviamente los dueños de este residencial le dan acceso, ¿verdad?, a la policía para que entren y puedan mapear la zona para saber qué está pasando, ¿verdad? El Uber me cuenta que hacen todo el operativo, hacen la formación, y ahora sí, después de practicar y mapear la zona y saber que, por ejemplo, hay un primer piso, hay unas escaleras a la derecha, suben, está un cuarto a la izquierda, entran, ese cuarto tiene un baño dentro y ellos saben cómo van a proceder. Entonces él me dice que su trabajo era encargarse de romper las puertas específicamente. Entonces ellos ya se ponen en formación, rompen la puerta, entran y obviamente pues tienen que gritar y todo, y no escuchan absolutamente nada en la casa. Entonces ellos empiezan a separar, empieza a entrar el equipo táctico, suben las escaleras y se dan cuenta que el cuarto de arriba a la izquierda está cerrado. Está cerrado, pero con sangre debajo de la puerta. Ellos empiezan a romper la segunda puerta y entran, y lo que él vio en la cama me comenta que fue una de las cosas más extremas que ha vivido. Porque lo que ellos ven encima de la cama al inicio, ellos no lo entendieron. Vieron un montón de sangre, un montón de sangre en toda la cama, empapada, corriendo hacia las alfombras, salía por la puerta. O sea, imagínense que las alfombras ya no absorbían esa cantidad de sangre, y se tuvieron que acercar para entender qué era lo que estaban viendo, porque parecía un animal triturado. Cuando ellos se acercan, se dan cuenta que simplemente es ni siquiera un torso totalmente destrozado, o sea, casi molido. Una cabeza inexistente hecha puré, y solamente reconocieron que era un torso y una cabeza porque lo único que estaba intacto era de la cadera para abajo. Una mujer totalmente masacrada a puños limpios, destrozada su cara, su torso, sus manos, y totalmente hecha trizas. Ellos, por la adrenalina y la perturbación, proceden y dicen: tenemos que entrar al baño. Pero antes, cuando iban a entrar al baño, se dan cuenta que hay una silla en la esquina de la habitación, y la vuelven a ver y dicen: ¿qué es eso? Una muñeca, le dijo uno, así me dijo él. ¿Una muñeca? Y le dijo el otro: no. Lastimosamente era el bebé de ellos dos estrangulada. Estaba tan rígida que tenía las manos así hacia arriba y estaba sentada en la silla. Una bebé de 1 año. Ellos rompen la puerta del baño y dice él que vuelve a ver otra de las cosas más terroríficas que ha visto, y es de que ve cómo en el baño, ojo, recuerden que es una casa de lujo, el hombre se ahorcó, se guindó. Sin embargo, él en su ahorcamiento, o esta es la teoría que él me dijo que los forenses, claro, ¿verdad?, recrearon. En su ahorcamiento él se desespera, y cuando se desespera se empieza a balancear, y se balancea tanto que pega toda su cabeza y su cara contra el vidrio del tocador, cortándose totalmente los ojos, la cara, y quedando incrustado en ese vidrio. Así que cuando entran, lo que ven es un cuerpo incrustado, colgado en un baño lleno de sangre. Todo esto porque no podían entrar sin una orden de allanamiento. Esto es una historia real que me contó él de camino. Y la segunda y la final es otra historia de esta persona, que obviamente jamás dirá el nombre,
Porque a mí me pareció esa súper fuerte, ¿verdad? Estaba súper fuerte. Y algo que a mí me impresiona es que no salió en las noticias, no salió en ninguna parte. Entonces, imagínense, o sea, hay casos que nunca llegamos a ver. El segundo caso es un poco más ligero, pero igual está interesante. ¿Qué pasa? Dicen ellos, o dice él, perdón, yo me refiero a ellos porque él hablaba en plural, al ser un equipo táctico, de que un día reciben igual una llamada de una mansión en Santa Ana, Costa Rica, una mansión. Esta mansión, dicen que escuchan disparos, la gente que está transitando afuera y los vecinos escuchan disparos, gritos y después cesa toda actividad. Obviamente el OIJ ahí, por dicha, tiene la forma de entrar muchísimo más rápido que el caso anterior. Y cuando entran, se dan cuenta de que hay 2 personas muertas. Hay 2 personas desvividas. Una mujer en la piscina y un hombre cerca de la piscina. Tienen piu-pius en la cabeza. Perfectos. De un calibre muy alto. Muy anormal porque era un calibre militar. Ellos, antes de entrar a la casa, saben que el dueño de esta casa es un gringo que fue militar de Estados Unidos. Entonces, este gringo, lo que pasó fue que tenía a su esposa más joven que él, le estaba siendo infiel con su instructor, muy cliché. Él se da cuenta, al ser un militar, los espía, pone cámaras y un día hace como que se va de la casa, pero realmente sale por el frente y entra por atrás. Se sube a la última habitación y saca un rifle con mira militar y le dispara a su esposa y a su amante. Él corre y se encierra en el sótano. Y esto es lo curioso que me contó este Uber. El sótano era un sótano blindado que él, con muchos millones de dólares, mandó a traer desde Estados Unidos porque era uno de estos gringos que les encanta, o bueno, que creen en el apocalipsis. Entonces era un sótano, o sea, una caja de seguridad básicamente, de titanio. Trataron de romper las puertas con martillos, trataron de hacer todo y no podían. Escuchaban al hombre ahí adentro amenazando, tenían que abrir. Al final pudieron abrir, pero tuvieron que traer como un tractor, me contó. Y casi que destruir toda la casa, o sea, toda la casa alrededor. Una vez que ellos logran entrar, después de horas, ya el hombre se había desvivido a sí mismo con una 9 milímetros, pero lo interesante es que adentro, dice él, todo el sótano estaba lleno de armas, metralladoras, AK-47, armas ilegales que no se pueden tener en Costa Rica, hasta bazucas. Porque él creía firmemente que algún día iba a llegar a Apocalipsis y lo iba a agarrar en Costa Rica. Y bueno, esas son 2 historias que a mí me contó este Uber. Yo les recomiendo ampliamente que les pregunten. Tengo más historias de Uber. Uno de mis mejores amigos es Uber y les podemos contar muchas cosas. Yo creo que en el camino pasan cosas muy curiosas. A mí me han pasado cosas en buses también. Y si ustedes tienen alguna historia que desean compartir, que quieren que yo lea, mándenla, por favor. Mándenla a nuestro Instagram, Condón en la Mesa. Síganos en YouTube. Suscríbanse, compartan, denle like. Recuerden que también sacamos estas animaciones súper estúpidas de Don Metal, muchísimo más animado. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. No sabemos a quién traeremos, no sabemos qué es lo que va a pasar ni de qué hablaremos. Recuerden que esto es un podcast producido por Bashkers y nadie lo pidió, nadie lo necesita, pero acá estamos, Condón en la Mesa. Muchas gracias.